Buenas tardes, compañeros de la Protección Católica. Este video lo estoy haciendo exclusivamente para los aprendices de Protección Católica. Quiero comentarles lo que me pasó hoy. Estoy haciendo una medición de potenciales. El cable pues está a nivel de suelo. Estoy haciendo mi lectura. Veo que estoy midiendo mi potencial on-off, pero después cuando lo coloco en cierto momento termino de hacer mis mediciones, hago mi medición de voltaje AC. Estoy viendo que son voltajes superiores a 10 voltios, está 17.6 voltios. Me pareció extraño porque estoy al lado de un PCR, pero bueno, indistintamente terminé de hacer mis mediciones, pero en cierto momento yo desconecto la punta del multímetro y estaba preparándome para recoger mis equipos. Sin embargo, se me cayó el bastón y quedó en esta posición. Quedó el bastón haciendo contacto con el cable. Ya yo había recogido iba a recoger mi equipo. Me había quitado ya los guantes de protección. Y cuando voy a agarrar mi bastón, sin darme cuenta que estaba haciendo contacto acá, recibo una descarga. Y yo dije, me pareció extraño. Esto es un accidente. Y más con la presencia de voltajes mayores a 10 voltios. Sin embargo, los voltajes no son peligrosos para nosotros. Lo que son peligrosos para nosotros son las corrientes. Pero bueno, vuelvo y les repito el incidente que me pasó. Me quito los guantes porque ya había culminado mis mediciones. Voy a recoger mi equipo. Y cuando recibo la descarga, pues ya me había quitado los guantes de protección y tenía una rodilla apoyada en el suelo, pues recibí la descarga. Pues eso me preocupó mucho y me motivó a ver qué pasaba, porque el PCR no me estaba brindando protección. Y cuando me dirijo al PCR, que es este que está aquí, lo tengo al lado, me consigo con la sorpresa de que a alguien se le ocurrió dejarlo desactivado. Por el amor de Cristo, estos dispositivos no se pueden desactivar después de que han sido instalados, después que han sido implantados. Jamás se debe desconectar un PCR. Y la desconexión del mismo requiere un protocolo eléctrico. Hay que aterrar la tubería para evitar que si hay en ese momento una descarga eléctrica sea transferida hacia nosotros. Entonces, por supuesto, ahorita está en off. Y cuando interrogo con mi pinza amperimétrica, veo que está en 0 amperios. No está transfiriendo las corrientes a tierra. Cuando hago la activación, que ahora sí está en on, bueno, ahora sí veo que son 5.800 amperios, miliamperios, perdón, 5.7 amperios. Y en miliamperios sería 5.800 miliamperios. 5.800, 5.700. Esto es lo que nos mata a nosotros. Esto es un accidente, señores. Y por eso les estoy dedicando este video a los aprendices, porque son las medidas de seguridad que debemos tomar nosotros, señores. Vuelvo y repito, no obvié las medidas de seguridad. Tengo mis botas dieléctricas, tengo mis guantes, y con todo y eso apoyé la rodilla al suelo de esta manera, y cuando fui a agarrar el bastón recibí descarga. Entonces, porque a alguien se le ocurrió desactivar este dispositivo. Jamás se debe desactivar un PCR sin autorización del cliente, del dueño de la tubería. Es el único que puede desactivarlo. Y eso es porque ellos deben establecer un protocolo, una matriz de riesgo, un análisis de riesgo operacional, un permiso de trabajo, un permiso, inclusive hasta dependiendo si en el área clasificada donde se encuentre, amerita también prueba de plosimetría, permisos en caliente. Esto es un permiso en caliente, requiere permisos en caliente. Entonces, sin más nada que comentarles, señores, protejan su vida. Estos dispositivos, los PCR, que traen
esta carcasa, normalmente nosotros ajustamos este tornillo de sujeción que evita la apertura del mismo, pero también tiene un sistema de seguridad. Me lo conseguí sin sistema de seguridad. Yo tengo un candado del custodio. Le voy a colocar su candado porque estos dispositivos no deben de tener libre acceso para que cualquier persona los manipule. Nadie debería estar manipulando estos dispositivos sin autorización. Y para evitar eso, le voy a colocar su candado, que este es del cliente, para que nadie esté operando este dispositivo y lo esté desactivando porque a alguien le pareció correcto hacerlo. Pero esto es de conocimiento, simplemente es de conocimiento. Así debemos dejar los PCR, con sistemas de seguridad instalados, para que nadie los opere y nadie esté haciendo cambios no autorizados. Saludos, señores, que pasen muy buenas tardes.